Ya finalizó la fase de grupos en el campeonato sub-17 de la CONCACAF y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en la jornada número 3, cómo quedaron los grupos y también cómo quedaron los emparejamientos para los octavos de final. Bueno, y a pesar de que se dieron algunas sorpresas en los resultados de los partidos a lo largo de la fase de grupos, al final las selecciones clasificadas a la siguiente ronda me parece que fueron las esperadas. De hecho, las 4 que quedan fuera ya, eliminadas, son las que previo al inicio del campeonato tenían menor ranking, así que en ese sentido pocas sorpresas, pero vamos a repasar lo que sucedió grupo por grupo y por eso ya en pantalla pueden observar la acción en el grupo E en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Primero, cuando México igualó 1-1 frente a la selección de Panamá, partido discreto del Tri realmente, que anotó en el primer tiempo con un gol de Gerard Azcarate, mientras que los canaleros nivelaron gracias a Anel Rice en el complemento y así sellaron este empate entre dos selecciones que no se hicieron daño. Mientras que en el partido para cerrar la acción del grupo, Guatemala aplastó 8-3 a la selección caribeña de Curazao. Una locura de partido. Se dieron 4 penales en favor de los chapines, se dio un autogol favorable a Curazao y también un hat-trick de Olger Escobar para que los locales aseguraran su boleto a los octavos de final, como les digo, en este partido que estuvo realmente loco. Y con esto nos vamos a repasar lo que sucedió o cómo queda la tabla ya de este grupo E tras finalizar su participación. México en el primer lugar con 7 puntos, los mismos que Panamá, pero mejor gol diferencia para los aztecas. Luego tenemos a Guatemala en la tercera posición con esos 3 puntos que consiguieron frente a Curazao, que se queda en el fondo con 0 puntos, ya eliminada del torneo. Nos pasamos ahora al grupo F, que disputó sus 2 juegos en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala. En el primero, Trinidad y Tobago igualó 1-1 frente a Barbados en este duelo caribeño. Primero fue Shamari Herwood, que puso por delante a la selección de Barbados y les dio esperanzas de clasificar porque lo estaban haciendo con ese resultado, pero a 8 minutos del final, los Soca Warriors empataron gracias a Lindell Swin y así avanzaron de ronda, nivelaron el partido, consiguieron el empate y también la clasificación a los octavos de final, mientras que en el otro partido de este grupo, ya para cerrar la acción, se dio un duelo norteamericano y Estados Unidos venció por la mínima 1-0 a la selección de Canadá. Partido muy cerrado que se decidió con un gol en el segundo tiempo, obra de Keirel Figueroa, que por cierto es hijo del hondureño Maynor Figueroa, pero que juega para los Estados Unidos, y de esta forma la selección de las Barras y las Estrellas se aseguró el primer lugar de este grupo, como lo vamos a ver en la tabla. Ahí podemos observar a los Estados Unidos que mantienen ese primer lugar, paso perfecto, 9 puntos, luego tenemos a los canadienses con 6, y en el fondo tanto Trinidad y Tobago y Barbados con el único punto que consiguieron justamente en esta jornada, pero el gol diferencia le da la clasificación a la selección de Trinidad y Tobago. Seguimos ahora con el grupo G, que disputó sus juegos en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala. En el primer partido, la selección cubana goleó 4-0 a su similar de Guadalupe, los cubanos que necesitaban goles para mantenerse con vida en este torneo, y los encontraron. Lento pero seguro, a lo largo de todos los 90 minutos fueron poco a poco construyendo la goleada y de esta forma consiguieron la victoria y su clasificación a la siguiente ronda, mientras que en el otro partido por el liderato Costa Rica igualó 2-2 frente a la selección de Jamaica, un partido realmente muy peleado en el que Jamaica llegó a ponerse 0-2 y con ese resultado también estaba sacando el liderato, pero nuevamente lo que le sucedió en la jornada anterior, sufrieron una expulsión y a partir de ahí los jamaiquinos se cayeron, los perjudicó muchísimo y Costa Rica lo aprovechó para encontrar el arco en 2 ocasiones y empatar el partido y así recuperar el liderato, como lo podemos ver ya en la tabla. Costa Rica en el primer lugar con los 7 puntos gracias a ese empate. Jamaica que se cae al segundo lugar con 4, luego tenemos a Cuba con 3, los mismos que Guadalupe, pero mejor gol diferencia para la selección cubana, como estábamos hablando, necesitaban goles, los consiguieron y de esta forma clasifican a la siguiente ronda y Guadalupe ya está eliminada de este torneo. Y finalmente llegamos al grupo H, que cerró su acción en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala. En el primer encuentro, El Salvador, que goleó 4-0 a la selección de Surinam,
Brian Vázquez, Christopher Argueta, Christopher Arias y también Nelson Díaz se repartieron los goles a lo largo de los 90 minutos de este encuentro para que los Cuscatlecos así se aseguraran su pase para la siguiente ronda, mientras que en el otro partido de este grupo, ya para cerrar la acción, Honduras venció por la mínima 1-0 a la selección caribeña de Haití. La Mini H, que cerró su grupo con un puntaje perfecto gracias a un tardío gol en el primer tiempo, obra de Russell Cruz, que fue suficiente para que los caribeños no pudieran responder y así los centroamericanos se llevaran la victoria y los 3 puntos. Y vemos cómo quedó la tabla. Honduras con esos 9 puntos en el primer lugar, 6 puntos para la selección de El Salvador, tenemos 3 puntos para Haití y en el fondo Surinam, que no pudo sumar y por ende ya queda fuera de este campeonato. Bueno, y ahora sí tenemos a las 12 selecciones clasificadas para los octavos de final, en donde ya habíamos comentado que estaban esperando 4 selecciones: Bermudas, Puerto Rico, República Dominicana y también Nicaragua, que se habían clasificado desde la fase previa. Y con esto tenemos a las 16 selecciones de esta ronda y también tenemos ya definidos los cruces. Y aquí quiero aclarar que ha habido un caos en los medios de comunicación que han informado. Todos han acertado los duelos de los octavos, pero a partir de ahí el cuadro está mal. Que creo que no he visto ni siquiera un solo medio que lo haya acertado, y es importante porque en los cuartos de final se definen ya los clasificados para el mundial, entonces tiene que estar correcto. Entonces vamos a ver cómo es realmente el cuadro. Vemos en pantalla la imagen que publicó la CONCACAF y pueden ver que hoy viernes hay descanso y los octavos de final se van a disputar entre el día de mañana sábado y el día domingo pasado mañana. Y pueden observar, por ejemplo, el primero del grupo E frente a Nicaragua, el primero del grupo G frente a Puerto Rico y así sucesivamente. Para tenerlo aún más claro, son los primeros lugares de cada uno de los grupos frente a las 4 selecciones que ya estaban clasificadas desde la fase previa y luego se combinan los segundos y terceros lugares en el resto de enfrentamientos. Pero bueno, sé que con esto no les queda para nada claro y vamos a ver cómo queda realmente el cuadro del torneo. Ahí lo pueden observar: México frente a Nicaragua, El Salvador contra Trinidad y Tobago, Panamá que se va a medir a Cuba y Honduras que lo hará frente a la selección de Bermudas. Luego tenemos a Costa Rica frente a Puerto Rico, Canadá que se medirá a Haití, Jamaica lo hará frente a Guatemala y Estados Unidos frente a República Dominicana. Son estos octavos de final. Y para dejarlo aún más claro, de entre México, Nicaragua, El Salvador y Trinidad y Tobago saldrá una selección clasificada para el Mundial. De entre Panamá, Cuba, Honduras y Bermudas saldrá otra. De entre Costa Rica, Puerto Rico, Canadá y Haití saldrá otra. Y la cuarta será entre Jamaica, Guatemala, Estados Unidos y República Dominicana. Y también podemos observar las fechas de estos octavos de final. Ahí lo pueden observar en pantalla. El día de mañana, sábado 18 de febrero, van a jugar México frente a Nicaragua. También Canadá frente a Haití, Jamaica contra Guatemala y Estados Unidos contra República Dominicana, mientras que el domingo serán los otros 4 partidos: El Salvador, Trinidad y Tobago, Panamá frente a Cuba, Honduras contra Bermudas y también Costa Rica frente a la selección de Puerto Rico, cuando ya tengamos definidas a las 8 selecciones de los cuartos de final, que básicamente son la ronda más importante. Como les dije, ahí es donde se definen las 4 selecciones clasificadas para la Copa del Mundo. Bueno, y al final, pocas sorpresas, como se los había comentado al inicio del video. De hecho, todos los grupos quedaron en el orden del ranking, es decir, al inicio estaban en bombos 1, 2, 3 y 4 y en ese orden quedaron cada uno de los grupos. El único cambio fue en el grupo H, cuando El Salvador había vencido ya en la jornada número 1 a Haití, que fue, digamos, la sorpresa, y por eso también ahora al final queda en el segundo lugar y Haití en el tercero. Pero a partir de ahí todo fue lo esperado. Las selecciones de menor ranking quedaron eliminadas, las 4 que eran cabezas de grupo terminaron liderando cada uno de sus grupos, así que bueno, veremos ahora qué sucede en los octavos de final, en donde en teoría esas 4 selecciones parten con ventaja, se enfrentan a las que venían de la fase previa, que teóricamente tienen menor nivel y deberían tener el camino bastante abierto para clasificarse al mundial. Pero bueno, también tienen que disputar esos partidos, así que estén muy pendientes. Les dejo por aquí el video en el que repasé la última jornada para que también se vayan informando previo al inicio de los octavos de final, que también vamos a comentar aquí en el canal, así que estén muy pendientes y nos vemos en la próxima.